Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Listo. ¿Me confirman, por favor, si me pueden escuchar por el chat? Sí, ya, genial. Ok, entonces vamos a comenzar con la ponencia. Primero quería comenzar con un tema que es súper importante que lo puedan saber. Es todo el tema de fisiología, que es el filtrado glomerular. Como bien saben, el filtrado glomerular es la cantidad de plasma que los riñones van a filtrar por minuto a través de los glomérulos. El filtrado glomerular va a ser el mejor índice para poder evaluar la función renal, porque va a reflejar directamente la capacidad del riñón para depurar sustancias de desechos de la sangre. Entonces, este valor de la filtración glomerular va a variar según la edad, sexo y masa corporal de la persona. Por eso, para estimarlo correctamente, existen diversas fórmulas matemáticas. Como ya lo habíamos visto en clase, la fórmula más actual y recomendada en sí por las guías es la seca de EPI, que es la última fórmula que está aquí. No he puesto la fórmula como tal. Y esto es porque mejora la precisión, especialmente en valores altos de filtrado glomerular. Sin embargo, aún así, la más usada es la fórmula de Cockcroft-Gaul, y esto se debe a la facilidad por la cual nosotros podemos usarla, porque si se dan cuenta, los parámetros son bastante sencillos. Es nada más en saber la edad del paciente, el peso en kilos y haberle tomado la creatinina sérica, más nada. Por eso sigue siendo la más utilizada, pero aún así esta llega a sobreestimar la depuración de creatinina, por eso tampoco es más exacta. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, vamos a continuar. Y la definición. La definición es súper importante porque ustedes tienen que saber cuando hablamos de una enfermedad renal crónica. Y esta se define por la presencia de anormalidades en la estructura o en la función renal que deben estar presentes durante mayor o igual a 3 meses. ¿Ok? Todo lo que les voy a hablar aquí es referente a lo que dice la CADIGO. La CADIGO, por si acaso, es la Kidney Disease Improving Global Outcomes, que el último que salió es el 2024, que indica que se considera una persona que tiene enfermedad renal crónica si cumple al menos uno de los siguientes criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Los que ven en los cuadritos, en el cuadro amarillo y en el cuadro verde, ¿ok? Y como les dije, si cumple al menos uno de los siguientes criterios. O sea, basta con que cumple el cuadro amarillo para que, más el hecho de que sea mayor a 3 meses, más el compromiso estructural o funcional, para yo decir que es una enfermedad renal crónica. O sea, doctora, ¿puede haber una enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular normal? La respuesta es que sí, ¿ok? Si es que yo demuestro que hay un marcador de daño renal, entre los diferentes marcadores de daño renal que hay. Entonces, comencemos por el más sencillo, que es la disminución del filtrado glomerular, que ya lo explicamos anteriormente en qué consiste. Una tasa de filtración glomerular menor a 60 milímetros por minuto por 1.73 metros cuadrados durante mayor o igual a 3 meses, con o no sin otros marcadores de daño renal, va a ser una enfermedad renal crónica. ¿Ok? Esto ya vamos a corresponder a estadios de G3A para abajo, que eso luego lo vamos a ver. Y otra definición, como les digo, es que haya marcadores de daño renal, independientemente del valor de la tasa de filtración glomerular. ¿Cuáles son estos marcadores de daño renal? Uno es la albuminuria. Y la CADIGO menciona que es mejor calcular la albuminuria con el cociente albúmina-creatinina. ¿Cuánto debe marcar para que yo lo considere como albuminuria? Tiene que ser mayor o igual a 30 miligramos por gramo o mayor o igual a 3 miligramos por milimol. ¿Ok? También alteraciones en el sedimento urinario, es decir, que el paciente presente hematuria, cilindros, anormalidades estructurales detectadas por imagen, como por ejemplo riñones poliquísticos, cicatrices corticales, anormalidades histológicas, es decir, que a un paciente le biopsié el riñón y me salió con daño glomerular, tubo intersticial o vascular. ¿Ok? Entonces esa es la forma en cómo nosotros lo vamos a definir. Okay. En cuanto a la clasificación, igual lo vamos a ver. Aquí hay 3 ejes importantes que tenemos que tener en cuenta, que lo ven ahí. La C de causa, la G de la tasa de filtrado glomerular y la A de albuminuria. ¿Ok? Este esquema es el que nos sugiere la CADIGO, que nos va a ayudar a definir el pronóstico y para poder guiar el manejo. Como ustedes ya lo saben y ya lo han visto en clase y lo han respondido muy bien también en el quiz que le envié, ¿cuál es el valor de la tasa de filtración glomerular para cada una de las clasificaciones? Cuando es G1, G2, recuerden que el G3 se divide en A y B, y G4 y G5. Hablamos de una falla renal cuando ya está en G5, es decir, una tasa de filtración glomerular menor a 15.
En la albuminuria, si lo ven en la parte de arriba, ahí están valorando la albuminuria en el ratio de albúmina-creatinina. Y ok, ahora vamos a ver el otro factor importante, que es la C, que es la causa de la enfermedad. Y aquí sí quiero hacer un énfasis, porque acá sí hubo errores en cuanto al quizzes, que era acerca de la etiología. ¿Ok? La enfermedad renal crónica no es una sola entidad, sino es un síndrome con múltiples causas. Y la diabetes y la hipertensión siguen siendo las causas más frecuentes. Pero entre diabetes y hipertensión, la causa más frecuente es diabetes. Si se dan cuenta en el cuadro que les he puesto, es una frecuencia del 38 al 40%. Y la segunda causa es la hipertensión. ¿Ok? Aún así, sabiendo que estas son las causas principales, siempre hay que determinar si el daño es glomerular, intersticial, vascular, metabólico o hereditario. Listo. Igualmente, la acá digo, menciona que, bueno, agrupa las causas de la enfermedad renal crónica en 5 grupos. El primero es la enfermedad glomerular, que incluye patologías que afectan directamente los glomérulos. ¿Ok? Entre ellos está, por ejemplo, la glomerulonefritis membranosa, la glomerulonefritis focal y segmentaria, nefropatías por IgA. Básicamente, su mecanismo principal va a ser un daño inflamatorio o inmunológico directamente sobre la membrana basal glomerular. Ya sabemos en qué consiste la membrana basal glomerular y cuál es su función. Entonces, al estar dañada, va a haber una pérdida de proteínas, o sea, vamos a encontrar proteinuria, hematuria y disminución de la tasa de filtración glomerular. El otro grupo que lo van a encontrar en naranja son las enfermedades tubulointersticiales. Básicamente, su nombre lo dice, van a afectar principalmente el túbulo renal y el intersticio. Entre ellos están las nefropatías obstructivas, por litiasis o reflujo vesicouretero. ¿Ok? Su mecanismo básicamente va a ser la inflamación y la fibrosis del intersticio, y al estar fibrosado va a haber una reducción del flujo sanguíneo medular y posteriormente una atrofia tubular. El otro grupo son las enfermedades vasculares, que van a comprometer las arterias renales o las arteriolas intrarrenales. Entre ellos está, por ejemplo, también la nefroangioesclerosis hipertensiva y microangiopatías trombóticas causadas por esclerodermia o SHU, que es el síndrome hemolítico urémico. ¿Ok? Y el mecanismo es la isquemia renal crónica, que al final va a generar pérdida de nefronas, fibrosis y glomerulosclerosis secundaria. Las enfermedades metabólicas y sistémicas, y esas de las cuales son las principales causas, como les mencioné, y ahí se va a encontrar la nefropatía diabética, que como les dije es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica en el mundo, y la nefroangioesclerosis hipertensiva, la segunda causa más frecuente. Esto se debe al mecanismo propio de la enfermedad, por ejemplo, en el caso de la nefropatía diabética, es por el daño progresivo por la hiperglicemia y el estrés oxidativo constante al que va a estar sometido nuestro paciente. Y enfermedades hereditarias o congénitas, donde va a estar afectada la estructura o función renal desde el nacimiento, y puede ser también causada por mutaciones genéticas, y entre estas dos tenemos la enfermedad poliquística renal y el síndrome de Alport. Básicamente lo que acá tienen que recordar siempre es las primeras causas, ¿no? Diabetes e hipertensión, que sigue siendo pregunta hasta en residencia. Okay. La fisiopatología. Voy a quitar esto un poquito más. Ya, he intentado poner estas imágenes para que sea mucho más sencillo de explicar. Entonces, es una cuestión de pasos. ¿Ok? Todo va a comenzar con una agresión inicial al parénquima renal, que va a producir al final un daño, ya sea en la estructura o en la función de las nefronas. ¿Ok? Y cada nefrona está formada, como ustedes saben, por un glomérulo, que se encarga de la filtración, y un túbulo, que se encarga de la reabsorción y secreción. Entonces, cuando la enfermedad renal va a afectar estos componentes, las nefronas o se mueren o ya no funcionan como tal. Entonces, esto va a reducir la masa renal funcional. Las causas van a depender del tipo de enfermedad renal, como les dije, pero entre las más comunes que les mencioné, la diabetes mellitus, que como les dije genera una glomerulosclerosis diabética, por la hiperglicemia crónica y el daño endotelial causado, y la hipertensión arterial crónica, que va a generar una esclerosis arteriolar y que va a generar al final un isquemia glomerular. También existen otros fármacos nefrotóxicos, por ejemplo los AINES y los aminoglucósidos, que van a tener que ser evitados, en otro caso también corregidas las dosis en caso de que tengan un paciente renal.
Entonces, cuando mueren las nefronas, disminuye obviamente el número de glomérulos funcionales, lo que va a reducir la tasa de filtrado glomerular global al inicio. Pero sin embargo, el riñón, al darse cuenta de eso, para intentar mantener el filtrado total constante, va a activar mecanismos compensadores en las nefronas sobrevivientes, lo que va a llevar al segundo paso de esta fisiopatología, que es la hiperfiltración. Básicamente lo que está pasando aquí es que las nefronas que todavía están funcionando van a trabajar de más para compensar las nefronas que murieron o están disfuncionales. ¿Y qué pasa con el tejido dañado? El tejido dañado se va a reemplazar por fibrosis intersticial o se va a esclerosar, lo cual va a ser un daño irreversible. En la enfermedad renal crónica se generan daños irreversibles, a diferencia del AQI, por si acaso. ¿Ok? Y también van a haber cambios hemodinámicos iniciales desde la fase temprana. Uno de ellos es el aumento de la presión intraglomerular en las nefronas remanentes, obviamente porque lo que estoy haciendo es hacer trabajar más a mis nefronas que están quedando. Y otra cosa es que también va a activar mi sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estoy activándolo si no estoy ahorita disminuyendo mi presión arterial? Lo que pasa es que cuando mueren nefronas, obviamente el flujo sanguíneo renal total va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a haber menos superficie de filtración glomerular, porque llegaría sangre a nefronas muertas. Entonces, tu riñón lo va a interpretar como una situación de hipoperfusión o una baja presión. Entonces, él va a sentir como está faltándome presión, está faltándome sangre, de repente es porque mi paciente está, la persona está en hemorragia, mejor aumento la presión arterial. Y por eso es que va a generar una presión arterial elevada sostenida. ¿Ok? Y el paso 2 que les mencioné, que es el mecanismo compensador, es la hiperfiltración glomerular. ¿Ok? Y acá básicamente lo que está haciendo tu riñón es compensar, por eso ven este riñoncito con su mascarita así como fake, porque está intentando decirle a tu cuerpo como todo está bien. ¿Ok? Entonces ahí viene el mecanismo compensador, que como les digo es la hiperfiltración glomerular, y el riñón va a intentar mantener la función global, a pesar de haber perdido nefronas, porque las nefronas remanentes lo que van a hacer va a ser hiperfiltración para compensar. Entonces va a aumentar su tasa de filtrado individual. Va a haber vasodilatación de la arteriola aferente y vasoconstricción de la arteriola eferente, lo que va a incrementar la presión intraglomerular. Y todo esto va a mantener un balance funcional aparente. Es por eso que mi paciente está asintomático durante meses. Por eso, porque mi riñón está compensando. Si no, los síntomas aparecieran como el acné, ¿no? De manera inmediata. Pero este caso no es así. Por eso es que tu paciente tiene larga data y por eso esperas hasta más de 3 meses para recién poder encontrar síntomas y recién poder hacer un diagnóstico de enfermedad renal crónica. Ok. Ahora, eso también se explica porque el riñón tiene una gran reserva funcional, como les dije. Entonces, mientras hay al menos un 30 a 50% de las nefronas funcionales, el organismo se puede mantener en homeostasis sin generar ningún síntoma. Imagínense, solamente el 50% de las nefronas están funcionando y tu cuerpo no va a manifestar ningún síntoma, básicamente tú no te vas a dar cuenta. Entonces, primero se va a ver una alteración bioquímica, o sea, tú le sacas a tu paciente urea, creatinina, electrolitos o le mides toxinas urémicas y probablemente sí van a ser aumentadas. ¿Cuándo? Cuando hay menos de un 50% de la función renal. Cuando ya va disminuyendo, o sea, ahora es menos de 30% de la función renal, van a aparecer síntomas clínicos moderados a severos, pero ni siquiera indicativos de enfermedad renal. Por ejemplo, fatiga, edema, anemia, náuseas, que otras causas también pueden generar los mismos síntomas. ¿Cuándo realmente vas a generar una sintomatología que básicamente ya te está gritando como tengo una enfermedad renal crónica? Es cuando disminuye al menos del 15% de la función renal. Y a este conjunto de síntomas y signos se va a llamar lo que es el síndrome urémico. Entonces, el síndrome urémico va a tener manifestaciones sistémicas graves y esto va a suceder ya cuando mi función renal está menos del 15%. Básicamente estoy hablando de una etapa terminal o un G5 en la clasificación de código que mencionaba. Ok. Entonces, bueno, las consecuencias de la hiperfiltración prolongada con el tiempo, esta hiperpresión glomerular va a dañar obviamente el capilar glomerular,
y generar esclerosis glomerular. Y ahí es donde va a aparecer, como les digo, el síndrome uránico. Otra cosa importante también de aquí es que va a haber un daño renal inicial y también va a haber, como ustedes saben, el riñón genera funciones homeostáticas. Una de ellas, como bien saben, es el regular el balance hidroelectrolítico de sodio, potasio, calcio y magnesio. También es la producción de EPO, también es la activación de la vitamina D y también la eliminación de fósforo y productos nitrogenados. Entonces, estas funciones se van a ir perdiendo, obviamente, porque tu riñón va a estar siendo dañado. Acá, justamente lo que estamos viendo en el cuadrito de acá. Entonces, ¿qué tipo de anemia se generaría aquí? Sería una anemia normocítica y normocrónica, básicamente porque, como saben, la eritropoyetina es producida principalmente por las células peritubulares intersticiales del riñón. Y obviamente, si se daña el tejido renal, estas células ya no van a tener la capacidad de producir la EPO, generando así una anemia normocítica y normocrónica. En cuanto al sodio y al agua, ustedes bien saben que los túbulos renales van a regular la absorción de sodio y agua, mantener el volumen extracelular y también la presión estable. Entonces, cuando hay menos nefronas funcionales, la capacidad de excreción de sodio va a disminuir, lo que va a hacer que mi cuerpo retenga sodio y agua, lo que va a causar la hipervolemia y va a contribuir mucho más a la hipertensión arterial. Entonces, ya hemos encontrado dos factores que van a contribuir a la hipertensión arterial. Uno de ellos es que mi cuerpo no va, en este caso mi riñón no va a poder eliminar el sodio y el agua como usualmente suele hacerlo para generar una homeostasis, y otro también por la activación de la renina, angiotensina y aldosterona, como ya lo mencionamos anteriormente. En caso de la alteración del potasio, el riñón, como saben bien, va a compensar bien gracias a la secreción distal de potasio, y cuando la tasa de filtración glomerular disminuye, también va a disminuir la secreción tubular de potasio y esto va a generar una hiperpotasemia. Que al final, como saben, la hiperpotasemia puede generar causas arrítmicas cardíacas graves y tienen que recordar que una de las principales causas de mortalidad del paciente es un tema cardiovascular, por la hipertensión y también por las arritmias. Y bueno, en cuanto al calcio, fósforo y vitamina E, como ustedes saben, este va a ser un eje clave en la fisiopatología de la enfermedad renal crónica, ¿ok? Para recordarles cuál es la normalidad, el riñón activa la vitamina D mediante la enzima 1-alfa-hidroxilasa y forma calcitriol. Y el calcitriol lo que hace es aumentar la absorción intestinal de calcio y va a regular negativamente la secreción de PTH. ¿Ok? Y como saben, el riñón va a eliminar el exceso de fósforo. Entonces, ¿qué pasa en la enfermedad renal crónica? Al disminuir la masa renal funcional, va a haber menos una alfa-hidroxilasa. Si hay menos una alfa-hidroxilasa, que era la enzima que generaba el calcitriol, va a haber menos calcitriol. Menos calcitriol, va a disminuir la absorción intestinal de calcio. Menos calcio va a generar una hipocalcemia. Y como saben, lo que hacía el calcitriol, aumentar también la absorción intestinal del calcio, también regulaba negativamente la secreción de PTH. Pero como hay hipocalcemia, esto va a estimular la secreción de PTH, ¿ok? Generando un hiperparatiroidismo secundario. Además, como saben, el riñón se encargaba de eliminar el exceso de fósforo. Pero como obviamente mis nefronas no están funcionando, se va a acumular fósforo, ¿ok? Entonces, básicamente por eso es que se están generando. Y esto va a explicar por qué tu paciente va a generar osteodistrofia renal y desmineralización ósea por la propia hipocalcemia. Listo. Entonces, acá también hay un cuadrito, como pueden ver, donde dice factores que aceleran el daño. ¿Ok? Va a haber factores secundarios que van a empeorar la progresión de la enfermedad renal crónica. Una es la proteinuria, porque hay proteínas, y vamos a ver, que son tóxicas para el túbulo. Otra es la hipertensión arterial, porque aparte de los mecanismos que ya vimos, que de por sí están aumentando la presión arterial, la propia hipertensión arterial del paciente va a elevar la presión intraglomerular, lo que básicamente estoy haciendo un ciclo de daño. ¿Ok? La hiperlipidemia por el daño vascular y el estrés oxidativo aumentado. El tabaquismo, porque va a empeorar la microcirculación renal, porque ya de por sí está disminuyendo el flujo sanguíneo renal, entonces van a hacer todavía que los vasos más pequeños pues ya se colapsen. Y bueno, también la fibrosis y la pérdida de la función renal, porque recuerden que lo que no está funcionando, o sea, las nefronas no funcionales, lo que hacen es fibrosarse.
Ok, ahora el síndrome urémico. El síndrome urémico, como ya les había mencionado, es un conjunto de manifestaciones clínicas, metabólicas y hormonales que van a aparecer en las etapas avanzadas de la enfermedad renal crónica. ¿Ok? Y esto, y esto básicamente ocurre porque el riñón ya no está cumpliendo sus funciones principales. La excreción, regulación del medio interno y la función endocrina. Todas las funciones que les acabo de mencionar hace un momento. Entonces, ¿qué pasa? Ya. Cuando la tasa de filtrado glomerular cae, los productos de desecho del metabolismo obviamente no van a poder ser eliminados. ¿Ok? ¿Y qué van, si no son eliminados, qué va a pasar? Se van a acumular. Y esta acumulación genera una condición de uremia. ¿Y qué es la uremia, doctora? Exceso de toxinas urémicas en sangre, y todas esas toxinas por algo se eliminan, porque si permanecen en sangre van a tener efectos tóxicos sobre casi todos los órganos. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que las toxinas urémicas no solamente vamos a hablar de urea y creatinina, hay muchas más, sino que como las eliminamos no las tomamos en cuenta en la fisiología, pero sí en la fisiopatología, ¿ok? Entonces, como ven aquí hay un cuadrito donde está clasificado en pequeñas moléculas solubles en agua, moléculas medianas y moléculas unidas a proteínas. ¿Ok? ¿De qué me sirve hacer una clasificación? Es importante porque algunas toxinas sí las voy a poder eliminar fácilmente en una hemodiálisis y otras no. Entonces, las pequeñas moléculas solubles en agua, y ahí encontramos nuestras más conocidas, urea y creatinina, pero también se le agregan las guanidinas, el ácido úrico, etc. Estas van a tener un peso molecular menor de 500 daltons y se van a eliminar fácilmente con la diálisis convencional. ¿Ok? Y como dice acá, también son las más clásicas utilizadas en los marcadores de uremia. Luego están las moléculas medianas, como pueden ver ahí la paratormona y diferentes citoquinas proinflamatorias, ¿ok? Estas van a estar con un peso molecular de 500 a 60.000 daltons y estas no se van a eliminar fácilmente con diálisis convencional. Se van a requerir membranas de alto flujo o hemodiafiltración. O sea, como les digo, básicamente con una diálisis convencional no va a ser fácil eliminarlas, lo voy a tener que requerir más en el tratamiento del paciente. ¿Por qué es malo tenerlas en el cuerpo? Básicamente porque causan inflamación y una disfunción. Y las otras moléculas unidas a proteínas, que ahí están ahí, y son, por ejemplo, también la homocisteína, estas se van a unir fuertemente a la albúmina. Y al unirse fuertemente a la albúmina, va a dificultar aún más su depuración, incluso cuando mi paciente está siendo hemodializado. ¿Ok? Entonces, tener estas proteínas hace que el paciente tenga un peor pronóstico para en el caso de mejoría. Entonces, básicamente, en resumen, el síndrome urémico no solamente es la acumulación de urea, ¿ok? Sino es una intoxicación metabólica multiorgánica causada por las distintas toxinas urémicas que las acabamos de ver aquí, porque cada toxina urémica va a generar daño en diferentes órganos. Entonces es importante conocer cuál es su clasificación para poder ver si el paciente realmente va a funcionar si le dializo o no. O si tengo que hacer una diálisis y algo más, implementar algo más. ¿Ok? Entonces, aquí como pueden ver, hay toxinas urémicas y los trastornos que llegan a producir. No vamos a adentrarnos mucho en eso, pero básicamente es como para que ustedes vean otras toxinas urémicas que pueden estar generando los síntomas de los pacientes. Acá por eso los síntomas son mucho más floridos, ¿ok? Porque ya acá estamos hablando de una falla renal. Entonces todas estas toxinas urémicas se están acumulando dentro del paciente y por eso le están generando la diferente clínica que están viendo aquí. Acá hay más síntomas del síndrome urémico para que los puedan leer, ¿ok? Luego cuando ya les pase el PPT, sencillamente para poder repasar. Ok, entonces ya hablando acerca del diagnóstico, para hacer el diagnóstico básicamente tenemos que comprobar que el daño ha persistido por más de 3 meses. Entonces, ¿cómo demuestro que hay daño renal? Uno, por detección de albuminuria y el otro por reducción de la depuración de toxinas. Entonces, doctora, ya, primero comenzamos con la detección de albuminuria, que es bastante sencillo, ¿no? Básicamente la albuminuria es la presencia normal de albúmina en la orina
Y su detección, como les dije, lo que nos dice la guía de CADIGO es que saquemos el ratio de albúmina-creatinina, que tiene que ser mayor de 30 miligramos por gramo, ¿ok? Durante más de 3 meses, y ahí hay una evidencia de daño renal. Y la reducción de la depuración de toxinas, que es el otro punto, y como yo sé que en verdad hay una reducción de la depuración de toxinas, fácil, sabiendo cuál es mi tasa de filtración glomerular, ¿ok? Entonces, una tasa de filtración glomerular menos de 60, que va por mililitros por minuto por 1,73 metros de cuadrado, sostenida durante más de 3 meses, también es una indicación de enfermedad renal crónica. Básicamente, aquí en otras palabras, estamos repitiendo la definición. Esa es la forma en cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico. Y siempre, obviamente, valorando cuál es la causa principal que ha generado la enfermedad renal crónica. ¿Ok? Y el tratamiento. Ok, aquí no vamos a ahondar mucho porque no es el objetivo de la clase, pero hay que tener en cuenta que el objetivo del tratamiento va a ser, uno, que es tratar la causa cuál está provocando, o sea, yo determino que mi paciente, digamos, tiene una nefropatía lúpica, o sea, el lupus es el que está provocando, ok, doy un tratamiento para el lupus, pero también lo que quiero hacer más que todo es dos cosas. Retardar la progresión de la enfermedad renal crónica, súper importante, y valorar si necesita mi paciente o no hemodiálisis. Entonces, lo que ustedes tienen que llevarse acá son las medidas para retardar la progresión de la enfermedad renal crónica. Básicamente, ¿por qué quiero eso? Porque yo quiero evitar que mi paciente llegue a la hemodiálisis. Eso es su objetivo, chicos. No dializar a su paciente, sino evitar que su paciente llegue a la hemodiálisis. Si ya su paciente llega a una falla renal, ya valoraron y intentaron todo, pero ya está ahí, obviamente es hemodiálisis y valorando cuáles son las toxinas urémicas, como les mencioné, que está teniendo tu paciente, para ver si es que realmente esperamos una gran mejoría con la hemodiálisis, o es que tengo que agregarle más, o ya tiene un mal pronóstico. ¿Ok? Entonces, uno es el control óptimo de la hipertensión arterial. Obviamente, porque ya tengo muchos factores que aumentan la presión arterial dentro, generados por el mismo riñón, que ya si mi paciente tiene la hipertensión arterial como antecedente, pues lo único que va a hacer es empeorar. Entonces, normalmente el objetivo, según las guías, es mantener a tu paciente con menos de 130/80. También, ¿qué antihipertensivos sugiero en este paciente? Son los IECA y los ARA2, ya que estos también son protectores del riñón, como los vimos también en clase, en cómo funcionan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también van a llegar a disminuir la presión intraglomerular. Incluso dicen que también son antiproteinúricos, y el más antiproteinúrico es el ARA2. Controlar la diabetes, obviamente, siendo una de las principales causas de enfermedad renal crónica, la principal causa realmente. Entonces, mantener la hemoglobina glicosilada cercana a 7 o menos de 7, y un control glicémico estricto también va a reducir la progresión del paciente de una nefropatía diabética. Controlar los factores de riesgo cardiovascular, porque como les mencioné, estos pacientes tienen alta mortalidad por causas cardiovasculares, y eso implica suspender tabaco, controlar si tu paciente es obeso, si tiene dislipidemia, si es sedentario, ¿ok? Básicamente, algo que, en simples palabras, recordar que la enfermedad renal crónica va a ser un equivalente de riesgo cardiovascular. Como les dije, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y lo vuelvo a repetir, YECA y ARA2, ya por su mismo nombre ustedes recuerdan en cuál actúa, en qué parte actúa de este sistema. Y estos, como les dije, son antiproteinúricos, entonces van a disminuir la proteinuria. Si yo disminuyo la proteinuria, que les dije que funcionaba también como una toxina en los túbulos renales, la proteinuria, va a retrasar de esta forma la progresión del daño renal. Las modificaciones dietéticas también súper importantes, reducir el consumo de proteínas, obviamente controlar el aporte de sodio, potasio y fósforo. Hay que ayudar a nuestro riñón. Si le damos en exceso de eso y sabemos que nuestro riñón ya no puede hacer lo mismo de eliminar las mismas sustancias, si tienen en exceso más nuestro exceso de que no puede eliminar, pues va a ser mucho peor. Y acá también es importante mantener una adecuada ingesta calórica. Tampoco vamos a exponer en ayuno a nuestro paciente,
¿ok? Porque acá lo que tenemos que evitar sí o sí son descompensaciones, porque mi paciente no tolera esas descompensaciones porque normalmente, como ustedes saben, cuando hay una descompensación funciona el sistema nervioso simpático y también va a funcionar el riñón. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a mi paciente con una hipovolemia, mi paciente no va a regular de la misma forma, porque su riñón ya está dañado, su riñón ya está dañado. Entonces, básicamente yo lo estoy sometiendo a que incluso pueda generar un aquis sobreagregada. Entonces, tampoco es lo que nosotros queremos generar. ¿Ok? Evitar nefrotoxinas, como les dije, las nefrotoxinas son los AINES. Siempre recordar que estos pacientes no pueden tener medios de contraste, entonces si yo le hago una tomografía, una resonancia magnética con contraste, no puedo hacerlo en este paciente. Y también valorar cuáles son los fármacos nefrotóxicos que ya habíamos mencionado, AINES y aminoglucósidos. ¿Ok? Entonces, cuando yo, si a pesar de todo eso, o de repente mi paciente ya llegó muy mal, hago la terapia sustitutiva, que es la hemodiálisis, ¿ok? Que básicamente yo la uso cuando mi paciente ya está en una falla renal, y yo defino falla renal con un G5 en la clasificación, o para decir filtrado glomerular menor de 15 milímetros por minuto por 1.73 metros al cuadrado, ¿ok? Listo, creo que eso era todo lo que iba a decir. Sí. Muy bien, chicos. Espero que se me haya entendido. Igualmente aquí estoy atenta a sus dudas. Sí, por favor, las escriben en el chat. Si no tienen, igualmente, si tienen dudas, quieren el PPT, mañana voy a pasarle a Odalis un examen de 20 preguntas más o menos de enfermedad renal crónica para que ustedes puedan banquear para su examen. Y me siguen en mis redes sociales, chicos. Ahí les voy a pasar también bastantes cositas. Y si tienen dudas, yo estoy muy presta a poder ayudarlos. Me veo tantos corazones, ojalá que haya quedado claro, chicos. Sí, chicos, de repente ahorita no se les ocurre ninguna duda porque está tardecito, pero yo voy a pasar el PPT. Me escriben ahí por mi Instagram, que estoy como Lori Steps. Me escriben, me dicen, doctora, por favor, si me puede pasar el PPT, y de repente ir revisándolos, tienen alguna duda, entonces me la dicen, no tengo ningún problema. Aquí hay una pregunta, a ver un ratito. No bueno, es que depende. Si tú, por ejemplo, tienes una tasa de filtración glomerular normal, pero entonces como al tener una tasa de filtración glomerular normal no estás cumpliendo con ese criterio, entonces tienes que buscar los otros criterios como mencioné. Y uno de los criterios era la presencia de marcadores de daño renal. Entonces, una ecografía no sería como que el gol estándar que tú deberías pedir, nada más para sospecha, para no solicitarle después. Pero si en la ecografía ya en los hallazgos encuentras algo más, ya puedes pedir una resonancia magnética, por ejemplo, o una tomografía, para valorar más si hay un daño en la estructura. Porque un daño estructural sí va a ser considerado un criterio, más la persistencia más de 3 meses, ¿no? Para que tú digas que sí es una enfermedad renal crónica. Esto acá está. Pero hay que compartir. Justo que lo mencionamos, ¿no? La definición, recuerden que es esta u otra, ¿ok? Puede ser que haya disminución de la función renal, pero en este caso, digamos, tu paciente está con una función renal más de 90, o sea, está chill, pero encuentras un marcador de daño renal, por ejemplo, en las imágenes, ¿no? Anormalidades detectadas en imágenes, por ejemplo, acá dice. Si lo encuentras, entonces, más estos criterios de que hay un compromiso estructural, en este caso estás encontrando, irreversible, como cicatrices, por ejemplo, más hay un daño renal de 3 meses, puedes hacer un diagnóstico de enfermedad renal, tendrías que buscar la causa de esas cicatrices.
Por ejemplo, pacientes con reflejo vesicoureteral, que suele suceder en niños, generan cicatrices a nivel del riñón y eso se puede visualizar. Se visualiza mucho más claro una resonancia magnética, tú encuentras eso y ya puedes decir que es una enfermedad renal crónica y buscas la causa. Recuerden acá, chicos, que siempre valorar causa, tasa de filtración glomerular y albumin. Ok, gracias a ti, Odalis. Gracias, chicos. Éxitos en sus exámenes. Chao, chao.